Bueno, la cosa es así. En 1982, un artista chileno llamado Mario Irarrázaval hizo una escultura en una playa de Punta del Este sin imaginarse que se convertiría en un ícono de Uruguay y en un éxito turístico. Los dedos están allí. Allá están los famosos dedos. Aquí estamos en la mano del Punta del Este. Se calcula que los dedos reciben alrededor de 1 millón de personas por año y quisiera ver con mis propios ojos cómo conviven e interactúan personas de todo el mundo alrededor de unos dedos gigantes. Analizando humanos. Punta del Este, Uruguay. Parada 1 de la Playa Brava. La Rambla tiene un diseño que invita a elegir un color y caminar solo sobre él. Yo elegí caminar por el negro. Por momentos la línea se pone muy angosta y obliga a caminar en puntitas de pie. Gracias a ese detalle me di cuenta que el de amarillo venía haciendo lo mismo que yo. Entrando por la pasarela de madera, nos encontramos un cartel que dice Área en Recuperación Ambiental. Unos metros más adelante había otro cartel que nos pide por favor no subir a las esculturas. Me llamó la atención que se refiere a las esculturas en plural, porque si bien son varios dedos, me da la sensación de que escultura es una sola. Del otro lado de este cartel hay una declaración de amor entre Daniel y Ara. Caminamos unos metros más y llegamos a ellos. El punto más fotografiado del Uruguay. Les decimos los dedos, pero en realidad se llama la mano. Material mampostería. Han estado de distintos colores y han sido testigos de clases de zumba, escuelas de samba, freestyle fútbol, motoqueros, pterodáctilos, poderes sobrenaturales, baile del pingüino, videoclips, Argentina campeón del mundo y un paro de mano que dejó una billetera por el camino. Pero sin dudas lo que más han visto estos dedos es gente sacándose fotos. En temporada alta para sacarse una foto hay que hacer fila. Algunos esperan hasta media hora para que llegue su turno. There's definitely lots of people when you come here, so you definitely have to stand in line for like a picture if you want to get one. La mayoría de las personas vienen exclusivamente a sacarse una foto. Algunas parejas se sacan la foto juntas en modo selfie. Para algunos el ángulo de la foto es una decisión que se toma en conjunto. Otras parejas eligen sacarse por separado. Saca uno, después saca el otro. Generalmente repiten el mismo encuadre, pero no siempre repiten la pose. Levantar los dos brazos es la postura más popular en este momento. Otros levantan un solo brazo, algo que queda muy bien en fotos de a dos. Otra cosa que funciona bien es no mirar a la cámara. Da un toque espontáneo y misterioso. Hay parejas en las que uno es más exigente que el otro para las fotos. Por ejemplo, ella se sacó esta foto solamente y quedó contenta. Él sentado, parado, recostado, indicaciones y brazos arriba, por supuesto. Desde que existen las redes sociales, puntos turísticos como este han visto un notable aumento en la cantidad de visitantes. El hashtag Punta del Este tiene 2 millones de publicaciones en Instagram. La gran mayoría de las personas entra, se saca la foto y sale por el mismo lugar por el que entró. Una vez te tomas la foto, no sabes qué más hacer. Pero otros entran, sacan la foto y siguen de largo, descubriendo una vista privilegiada de la playa. Deportes acuáticos, arena y sol invitan a salir por el otro lado, donde podemos encontrar nuevas fotos, disfrutar de una caminata por la orilla, ver algo en la arena y patearlo para ver si es un objeto de valor, o disfrutar de un espectáculo de kitesurf, un deporte cada vez más popular en nuestro país que desafía la naturaleza. Muchos creen que los dedos simbolizan una advertencia para los bañistas, un recordatorio de los peligros del mar. Es el homenaje al ahogado. Es un monumento al hundido, ¿no? Algo así. Como que está sacando la mano cuando se está ahogando. Pero en realidad ese no fue el significado que le quiso dar el autor. Para él simboliza al hombre emergiendo a la vida. Es decir, que la mano no se está hundiendo, está saliendo. Creo que permite que cada uno le tome como su significado. Después de estar unas horas ahí mirando cómo se sacaban fotos una atrás de la otra, me di cuenta de que todos estaban cometiendo el mismo error.
La gran mayoría de las personas sacan la foto desde el mismo ángulo, que sería una cosa así, dejando al pulgar por fuera de la foto completamente. A nadie le importa, nadie lo nota. El pulgar está siendo completamente ignorado por miles de personas todos los días. Y no solo eso, como es el dedo más pequeño, también es el dedo más trepado. Subir a él parece más fácil de lo que es, pero con un poco de esfuerzo se logra. Nadie lo respeta. No importa la edad. El dedo olvidado, el más pisoteado y poco querido de los 5. El pulgar fue crucial en el desarrollo de nuestra civilización. Fue una gran ventaja evolutiva frente a otras especies. Sin él no habríamos desarrollado tecnología, escritura ni arte. Para darle al pulgar el valor que se merece, en vez de sacar la foto desde acá, lo que yo propongo es sacarla desde acá, que queda así, o desde acá, cosa que la obra salga completa. Para evitar las filas y la espera, algunos eligen sacarse la foto del otro lado, desde donde se puede apreciar el detalle de las uñas en los dedos. They have fingernails. It looks a lot cooler to get a picture from the back than the front. So. De ese lado se ven las uñas, pero también se ven los edificios, entre los que se encuentra este que tiene un cartel giratorio. Somos tu mejor opción. Ven a cargarte con la energía. Feliz cumpleaños, señor Hugo. En eso veo pasar un señor con los brazos en la espalda, gesto que transmite autoridad y confianza. También escuché que mejora la postura. Me dio mucha intriga saber qué llevaría en esa bolsa, pero no pude averiguarlo. De pronto una joven le pidió que le saque una foto y accedió muy amablemente. Hay varias reglas no escritas sobre sacarle fotos a desconocidos. Para empezar, si yo te saco, después vos me sacás a mí. Hay que sacar muchas fotos, disparar sin parar, cambiar el sentido del teléfono y variar la posición desde donde sacamos. Queremos que los modelos estén relajados, no que estén pendientes del sentido del teléfono o que nos tengan que andar indicando que cambiemos de ángulo. Eso es responsabilidad del fotógrafo, que tiene que ser consciente de la importancia de su buen desempeño. En sus manos está el recuerdo ajeno. Cuando se da el momento de devolver el teléfono, se agradece con simpatía, pero rápidamente se revisa para ver cómo quedaron las fotos, ya que muchas veces es necesario repetirlas. Hay que tenerle paciencia a los modelos. Cuando un desconocido accede a sacar una foto, es altamente probable que enseguida venga otro a pedirle que le saque. Estas interacciones duran pocos minutos, pero se genera un vínculo de confianza momentáneo en el que se le entrega el teléfono a un extraño. A pocos metros de los dedos hay otras esculturas, como 5 diferentes, pero ninguna despierta ni cerca el interés que despiertan ellos. Son especiales. Algunos creen que estos dedos están relacionados con Stonehenge de Inglaterra y las estatuas monolíticas de la isla de Pascua. Al parecer, por cómo están posicionados en el planeta, estas esculturas serían todas partes de un gigante atrapado en mitad del planeta. Y no es lo único que me resultó misterioso de este lugar. Resulta que estuve filmando con un dron bien desde arriba para analizar los movimientos de la gente y noté que en absolutamente todos los videos había algo chico moviéndose. Al principio no me daba cuenta lo que era, así que fui a revisar las filmaciones a nivel del piso y ahí lo descubrí. Era una paloma. Todo el tiempo estuvo ahí. Nunca voló. Caminó de un lado para el otro, vigilando, pasando desapercibida para la mayoría. En la playa está lleno de palomas, pero en los dedos hay una sola. En eso escuché un ruido y vi que estaba pasando una Harley Davidson turquesa. De pronto empezaron a aparecer varias cosas turquesas. Me llamó la atención. Como en otro momento que empezaron a aparecer muchas personas con remeras de los Rolling Stones. Rarísimo. Y si no era una remera de los Rolling Stones, pegaban el palo. Muy loco. El éxito de esta escultura es producto de la casualidad, porque en realidad la iban a hacer en una plaza, pero un escultor protestó y para evitar conflictos, Irarrázaval se ofreció a moverla a la playa. Y esa decisión fue clave. La réplica de esta obra en Madrid no tuvo la misma importancia.
Fue el entorno de arena el que la convirtió en un ícono. Se ve que este lugar es propenso a las casualidades, porque de pronto entró uno con una cadena de avión, mientras uno abría los brazos como alas, justo cuando una avioneta le pasaba por arriba. Después pasó un perro oscuro en un auto oscuro y un perro blanco en un auto blanco. Mientras, una pareja combinada caminaba por la Rambla. Chaleco inflado, buzo gris claro, pantalón gris oscuro. Él señaló algo en el piso, mientras al lado mío uno señaló el cielo. A mi alrededor la gente empezó a mirar para arriba. Yo al principio buscaba con la cámara, pero no veía nada. Pero acá y arriba no está. Algo estaba pasando en el cielo. Volví a levantar la cámara y ahí estaba. Una aurora boreal en pleno día. Nada, mentira. Eran unos paracaidistas que bajaron ahí nomás, en la playa. La tarde ya estaba llegando a su fin. Cuando el sol comienza a bajar, los dedos se proyectan sobre la arena y las personas se proyectan sobre los dedos. El sol se pone atrás de un edificio, por lo que los dedos se van oscureciendo de a uno gradualmente, de derecha a izquierda, llegando a este hermoso momento lumínico en el que solo hay luz del sol en el meñique, cosa que fue aprovechado por esta señora, que creo que se sacó la mejor foto del día. Cuando la señora terminó con sus fotos, apareció un grupo de amigos que estaba grabando un video para sus redes sociales, que venía lo más bien, hasta que unos sin darse cuenta pasaron por adelante de la cámara. Lo repitieron y salió bien. Después se pusieron a bailar. Noté que muchas personas se cargaban de energía y se llenaban de alegría cuando llegaban a este lugar. Ven a cargarte con la energía. El sol ya se había puesto, era hora de irse. Mientras me alejaba volví a pasar por esta placa y pensé, cómo el autor le puso un nombre a la obra y nosotros le pusimos otro. Allá están los famosos dedos. Cómo él quiso hacer una mano saliendo, pero todos vimos una mano hundiéndose. Es un monumento al hundido, ¿no? Algo así. Y me hizo pensar en que no es necesario entender una obra para poder disfrutarla. Así como no es necesario que un video tenga un buen final para poder disfrutarlo.